Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Ramírez Ferrer y el día de hoy vamos a ver la evaluación de oportunidades globales de negocios. Ok, señores, el día de hoy vamos a comenzar con la evaluación de oportunidades globales de negocios. Es decir, vamos a evaluar en qué momentos y el cómo podemos exportar un producto. A ver, ¿qué cosas, como ya habíamos mencionado, debemos de considerar en el momento de la exportación? Primero, ¿hacia dónde vas a ir? O sea, ¿hacia qué país o qué ciudades de ese país te vas a meter tu producción? Ahora, una cosa importante cuando evaluamos, lo primero que debemos de ver es el crecimiento económico de ese país. ¿Por qué? Pues porque si no tienen dinero, no. Exactamente. En cierto momento, ese desarrollo económico hace que tengamos personas con ingresos que sean susceptibles a la compra del producto. Ahora bien, ¿cómo podemos medir el estado económico de una nación? Un indicador muy importante es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, ¿qué es? Es el porcentaje de crecimiento económico de cada país, ¿no? A ver, y ese crecimiento se da por la sumatoria de la producción de las empresas de ese país. Obviamente, ¿por qué es importante? Porque al final las empresas van a producir en la medida en que venden, ¿ok? Y en la medida en que venden representa el ingreso de los consumidores. Ese es un factor muy importante que se debe de considerar. Ahora, además de evaluar la situación económica, también tenemos que evaluar las políticas globales y la infraestructura de ese país, ¿ok? Ahora, quiero que me digan en qué consiste el proceso de internacionalización. En definir las estrategias para invertir en un mercado, o sea, qué oportunidades o qué tipo de negocios es lo que, cómo podemos entrar a ese país. Ok, ahora, fíjense, tenemos un esquema que se llama etapas de internacionalización. A ver, búsquenlo para que lo podamos describir. Se llama etapas de internacionalización. ¿Ya lo ubicaron? Ok. Entonces vamos a describir cuáles son estas etapas de internacionalización. La primera dice, no existe interés. ¿Por qué no puede existir interés de una empresa a exportar? Porque para esa empresa no es rentable el producto que van a exportar. ¿Qué más? No es rentable. A lo mejor su producto es muy local, ¿no? Entonces, al final no le interesa. ¿Qué más? Porque el mercado hacia el cual se va a dirigir no tienen la costumbre, el hábito de consumo de ese producto. ¿Qué otra cosa puede hacer que no me interese o que tenga temor de exportar? Pues por si funciona o no, o sea, al momento de exportarlo a otro país, el funcionamiento en ese país y de los compradores, del consumidor funcione o no también. ¿Qué más? Capacidad. La capacidad de la misma empresa. O igual ya está la falta de recursos, ¿no? La falta de recursos, que vamos a ver más adelante que existen diferentes técnicas que podemos utilizar y subsanar eso de la falta de recursos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Por qué no? Pues entornos culturales y políticos. Entornos culturales y políticos. Ahora, también es cierto, ustedes conocen o vieron en algún momento que también tiene que ver mucho con la ideología del microempresario.
O sea, el microempresario en México es muy temeroso a adquirir ciertos retos. Obviamente sí hay empresas que exportan, pero siempre la exportación implica un gasto, un costo y un riesgo. Luego viene la etapa exploratoria. ¿En qué consiste la etapa exploratoria? Hacer un estudio de los mercados a los cuales internacionales a los cuales se puede dirigir y considerar la viabilidad de cada uno de ellos. Exactamente. Para ser más benéfico para su producto. Entonces, en esta etapa exploratoria vamos a estudiar los mercados y vamos a ver la viabilidad de la exportación de nuestro producto. Después viene la etapa experimental. ¿En qué consiste la etapa experimental? Una vez que se exploraron los diferentes tipos de mercado, ve las similitudes entre la logística y la cultura que tenemos con esos países, para que sea un poco más fácil de poder penetrar. A ver, exactamente. Durante esta etapa exploratoria, las empresas lo que buscan es exportar a aquellos países donde la cultura, el entorno económico, el entorno en general global es muy similar al mercado en el que estamos acostumbrados, ¿ok? Es como, a ver, voy a ver qué pasa, ¿ok? Y luego viene la siguiente etapa, que es la adaptación de la exportación. ¿En qué consiste esta adaptación de la exportación? Pues ya estando, yo creo que dentro del mercado, ya una vez ahí, adaptarnos a los regímenes o reglas que se manejan dentro de ese país para no tener a lo mejor ningún problema y pagar los tipos de aranceles que se nos recomiendan. A ver, en este caso pueden suceder dos cosas. Vamos entonces, ya que tenemos cierta experiencia en el mercado, nos vamos a adaptar a las necesidades de ese mercado en específico, o podemos ir más allá. Podemos buscar nuevos mercados que ya, aunque no tienen las mismas características económicas, políticas y culturales, vamos a adaptar el producto, ¿ok? ¿Alguna duda con las etapas de internacionalización? No. No. Ahora, cuando nosotros establecemos la necesidad de la exportación, debemos de establecer cuáles son nuestras estrategias empresariales. Vamos a ver en qué consisten estas estrategias empresariales, que inclusive las tenemos resumidas en un cuadro, ¿ok? Entonces, vamos a explicar ese cuadro. A ver, dentro de la estrategia empresarial podemos tener dos opciones: exportar y no exportar. Vamos a ver, en el caso de exportar, lo primero que tenemos que establecer es cómo exportar. Ahora, el cómo exportar, ¿se acuerdan que ella me dijo, la señorita me dijo, que muchas veces no tenemos los recursos? ¿Ok? Y yo le mencioné que no necesariamente teníamos que hacerlo bajo ese esquema de exportación. Acuérdense que hay dos tipos de formas de hacer las exportaciones: directa e indirecta. La exportación directa es cuando nosotros como empresa participamos activamente, y la indirecta es cuando a través de intermediarios nosotros logramos entrar a un mercado comercial, ¿ok? Ahora, por ejemplo, tenemos, como ya hemos explicado, la exportación directa, en donde nosotros asumimos el riesgo de exportar a ese país. Pero también lo podemos hacer a través de franquicias. A ver, ¿qué es una franquicia? Es un modelo de negocio en el cual el propietario de la marca y producto le vende a otra persona u otra empresa, llamémoslo así, todos esos derechos para poder utilizarlos en algún otro lugar. Ok, exactamente. ¿Qué derechos? O sea, yo le doy, primero, ¿cómo se llama la persona que cede los derechos? Franquiciante. O franquiciador, ¿ok? Entonces, le ceden los derechos a otra persona que se llama ¿cómo? Franquiciatario. O franquiciado.
los derechos de uso de marca, de nombre, de procedimientos y de conocimientos de la empresa. Ahora, ¿qué ventajas tiene el utilizar este modelo? Pues creo que la primera de todas ellas es que tú como franquiciante no estás arriesgando tu capital. Una. Lo que podrías arriesgar al final sería pues tu reputación, pero no arriesgas tu capital. Además, yo le voy a decir, ¿cómo se llama la reputación de la empresa? ¿Cómo se conoce en el ámbito empresarial? Es una identidad, ¿no? Se llama goodwill. Goodwill. Ok. Ese goodwill significa, obviamente, la reputación, la información que tiene el público sobre la marca, la imagen que proyectamos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, otra ventaja. Que déjame le digo que eso o sea, si no arriesgo capital, aunque puedo arriesgar el nombre, tampoco es tan aceptable. Porque el nombre de una empresa, si no es bien manejado, sí me trae problemas. Si yo se lo doy a cualquier persona que no lo va a manejar bajo los parámetros que yo establezco, tampoco me conviene que alguien venga y la reputación de mi marca la cambie o la ensucie de alguna forma. Ahora, ¿cuál es la ventaja para quien compra esa franquicia o quien va a usar esa franquicia? Pues que ya se ahorra todo el proceso de posicionamiento, ¿no? O sea, ya al comprarla ya tienes como que esa parte asegurada de que la gente ya lo conoce, ya sabe hasta cierto punto de dónde viene, etcétera. Entonces, lo único a lo que te dedicas es a comercializar el producto. Ya no te preocupas por posicionar, por lograr un lugar en el mercado, porque la gente te conozca, etc. Inclusive tampoco te preocupas por mejorar procedimientos, porque se supone que si vas a comprar una franquicia ya están aceptados y sumamente estudiados esos procedimientos. Ok. Otra forma es a través de las licencias. Que bueno, las licencias, esto es para empresas bastante grandes que ya tienen un prestigio sumamente establecido. ¿En qué consiste esto de las licencias? Es el uso prestación de marca por la cual la empresa recibe regalías por el uso de su imagen. Ahora, otra forma es ¿cuál? Alianzas. A ver, tenemos aquí alianzas, internet, que se nos ha olvidado mencionar. El internet, ¿por qué es importante? Porque tienes un intermediario para poder llegar a otro mercado, sea de la región del mundo que sea, y al final tú solamente estás, ¿cómo se puede decir? Vendiendo la cantidad de productos que necesitas vender. Y no tienes que realizar una inversión de una infraestructura de una infraestructura física, o sea, estar presente físicamente en el país para lograr vender tu producto. Ahora, esto generalmente, ¿para qué tipo de bienes lo podemos utilizar? Para productos en general, no para servicios. Sí. O sea, los servicios sí es muy complicado utilizar este tipo de internet a nivel internacional. ¿Qué otro? Como decía mi compañera, alianzas estratégicas. A ver, ¿en qué consisten las alianzas estratégicas? La fusión de dos empresas para posicionar un producto, para lanzar un producto. Y que generalmente estas alianzas crean una nueva empresa. ¿Ok? Y que es que tenemos dos. Tenemos tanto alianzas estratégicas como el joint venture. ¿En qué consiste? ¿Que se parecen? En teoría podríamos decir que se parecen mucho, pero no es así. El joint venture, ¿en qué consiste? O sea, se juntan empresas, pero cada una tiene su identidad jurídica, ¿ok? Y en general se utiliza para grandes inversiones y las cuales van a tener resultados a largo plazo, ¿ok?
Y la alianza estratégica generalmente es para inversiones más pequeñas, bueno, un poco más pequeñas, y donde se busca principalmente resultados a corto plazo. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de estrategias tenemos? Pues básicamente son esas, ¿no? A ver, ¿cuáles serían? Ahora, aquí la empresa puede optar por cualquiera de ellos. Ya que estableció cuál es la estrategia, es decir, los modos de exportación, vienen las razones para exportar. ¿Cuáles podrían ser las razones para exportar de una empresa? Aumentar su posicionamiento. Aumentar su producción, y obviamente al aumentar su producción va a aumentar sus ingresos. También algo muy importante, puede ser que mi mercado meta se haya desplazado del lugar en donde estaba. ¿Por qué? Por la migración. ¿Por qué más podría yo optar por la exportación? Para buscar un mayor posicionamiento. ¿Qué más? También, por ejemplo, cuando los mercados nacionales pierden fuerza, Es como que la oportunidad. y entonces yo tengo un exceso de inventario. Al tener un exceso de inventario, ¿qué tengo que hacer? Entonces Buscar otros mercados. ¿Qué otra cosa puede hacer que yo exporte? Crecer. El crecimiento de la empresa. Bueno, ahora, después tengo que definir el mercado, ¿ok? Que ya hemos repetido en varias ocasiones que hay que definir cuáles son las características demográficas, psicográficas, de ingreso del mercado al que voy dirigido. Luego viene el estudio del mercado objetivo que habíamos mencionado en algún momento. ¿A través de qué puedo estudiar el mercado objetivo? A través de la investigación de mercados, y que obviamente esta investigación de mercados se conoce también como inteligencia de mercado. En primera instancia, acuérdense que para determinar el mercado tenemos que utilizar las fuentes secundarias, ¿ok? Y también ya habíamos mencionado que las fuentes secundarias representan aquellas investigaciones o datos ya existentes, ¿ok? Ahora, en la siguiente fase, nosotros ya lo que vamos a hacer es preseleccionar los mercados. Ustedes, cuando buscan la exportación a través de cualquiera de los modos de exportación, obviamente no dicen yo a Estados Unidos nada más. En primera instancia, eligen 2 o 3 mercados y después los evalúan. ¿En base a qué pueden evaluar o hacer una matriz de evaluación? ¿Qué comparan de los 3 o 4 o 10 mercados posibles? Es como una matriz, es como hacer un FODA de los mercados, de cuáles son las oportunidades, las desventajas y todo lo que para mí como empresa me llevaría a cabo, los riesgos que tendría yo el exportar o no a tal o Yo primero compararía la moneda, porque a lo mejor y si no. A ver, la moneda en relación a qué? O sea, al costo. Al valor, ok. Al valor, ajá, porque a lo mejor mi mercado más amplio puede estar en Estados Unidos, pero con la inestabilidad del dólar que está teniendo ahorita, a lo mejor no me es tan rentable, porque empecé pagando, no sé, 13 pesos y ahora ya estoy terminando pagando 16. Entonces el costo aumenta y me puedo ir a un país donde el valor del peso esté esté por encima de la moneda local, digamos, y me sale más barato. Entonces entonces tendríamos que evaluar aspectos económicos, aspectos políticos, es decir, la estabilidad política, los elementos culturales, ¿qué más? Los elementos sociales, la adaptabilidad del producto. Y entonces, ya que analicé a través de una matriz todos esos elementos de los 3 países, ahora sí, tengo que hacer una selección del mercado.
obviamente voy a seleccionar el mercado de acuerdo a las oportunidades que me ofrece. Luego va un conocimiento más profundo del mercado al que ya elegí, ¿ok? Ahora, después va la investigación de mercados profunda a través de fuentes de información primarias. Ya habíamos mencionado que las fuentes de investigación primarias, ¿cuáles podrían ser? Ferias, encuestas, Ronda de negocios. ¿Vale? Conferencias. También asistencia a conferencias, etc. Luego, se va a evaluar la posición de la compañía. ¿En cuanto a qué? ¿Qué debo de evaluar? Porque fíjense, por una parte es cierto que yo ya evalué mi medio ambiente externo, es decir, todos aquellos elementos que pueden afectar la exportación y que no tienen que ver con la empresa necesariamente. Pero también es cierto que para tomar la decisión de exportar, tengo que evaluar a la misma empresa. Por ejemplo, tengo que evaluar la capacidad instalada. ¿Qué significa la capacidad instalada? Se referirá a lo mejor a la capacidad que yo tengo como espacio para poner la empresa. a los recursos tecnológicos que puedan existir dentro del país. No, porque acuérdate que aquí ya estamos hablando del elemento interno. Miren, la capacidad instalada es la capacidad que tiene la empresa para producir. ¿Ok? Es más fácil entenderlo cuando ustedes compran una impresora, por ejemplo, dice, puede imprimir 10 páginas por minuto. Esa es su capacidad. Y todas las empresas también establecen cuál es su capacidad instalada, es decir, hasta dónde pueden llegar a producir, ¿ok? Otra cosa es el análisis financiero, y aquí se refiere, por ejemplo, a la salud económica que puede tener una empresa. ¿Cómo podemos medir la salud económica de una empresa? ¿Por utilidades? Fíjese que no es tan eficiente esa medición de utilidades. También por el nivel de producción. Puede ser por el tiempo en el que es como el retorno de la inversión. O sea, ¿cuánto tiempo yo me tardo en vender la producción que yo hago, no sé, al mes? Podría ser, pero también existe algo que se mide, que es la liquidez. La liquidez de una empresa representa la capacidad que tiene para pagar sus deudas, ¿ok? Entonces, y obviamente la liquidez de una empresa aumenta en la medida en que tiene menos deudas, ¿ok? Cuando yo necesito exportar, seguramente voy a adquirir compromisos económicos. Y este análisis financiero, lo primerito que debo de ver es la liquidez de la empresa. Es decir, la capacidad que tengo para pagar mis deudas. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que evaluar? El aspecto administrativo. Es decir, la estructura y la eficiencia que tengo como empresa para realizar, por ejemplo, trámites o para atención al cliente o para atender pedidos. ¿Qué más? Estructura organizacional. La estructura organizacional, es decir, si tengo el personal adecuado para atender las necesidades de exportación. ¿Qué más? ¿Qué era aquí? El goodwill, la reputación de la empresa, que también es muy importante. El know-how. El know-how, ¿qué es eso? El saber hacer de la empresa. Es decir, el conocimiento de la empresa sobre los procedimientos internos, pero también sobre los procedimientos externos, y la historia y antecedentes de la empresa, que de alguna forma esa historia y antecedentes de la empresa representa la imagen que hemos logrado proyectar o el goodwill, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, y entonces ya que evaluamos todas estas cosas, nos vamos a la planeación o la elaboración del plan de exportación, ¿ok? Ahora, ahí terminamos con el proceso de exportación. No. ¿Qué sigue? O sea, ya tengo mi plan y ya ahí queda en el limbo. Sigue la ejecución, la logística y algo que
nos olvidamos con mucha frecuencia el control. El control. ¿Por qué es muy difícil el control? A ver. Porque hay que estar midiendo los resultados, o sea, en cuanto a los objetivos que se plantearon. El control de todo, o sea, el control dentro de la administración de la mercadotecnia representa la medición de los resultados. Y cuando nosotros estamos en procesos de exportación, muchas veces los resultados se miden a muy largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas puedo medir? Y aquí lo interesante es cómo establezco mis medidas de control. O sea, ¿qué se les ocurre que yo podría medir para determinar la eficiencia de mi plan de exportación? Pues la comparación entre los objetivos ¿Y la realidad? Ajá, y lo que sí estás haciendo. Bueno, y en general, ¿qué es lo que buscamos? Pues que se cumpla. Ventas. Una es de acuerdo al nivel de ventas. ¿Qué otra? La aceptación, ¿no? La aceptación del producto o del servicio ante mi público meta. ¿Y cómo puedo evaluarlo? ¿Por qué les digo esto? Porque al final no siempre las ventas reflejan la aceptación, ¿ok? Y menos a corto plazo. ¿Cómo puedo establecer la aceptación o puedo medir la aceptación de mi producto o servicio? Pues mediante encuestas. Una es volver a la aplicación de las encuestas. Por ejemplo, hay aerolíneas que cuando bajan escogen un cierto vuelo y le dicen, a ver, ¿qué le pareció la atención durante su viaje? Y entonces empiezan a aplicar una encuesta para controlar el servicio. ¿Ok? Nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos utilizar esa misma técnica que es una muy común y además fácil de graficar y de codificar, etcétera, como ya habíamos visto, y ver cuál ha sido la aceptación en el uso del producto o del servicio. También puede ser mediante promociones, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando eres nuevo en el mercado, pones una promoción y al momento de quitarla, puedes ver qué tantas personas siguen consumiendo tu producto. Porque muchas veces, por ejemplo, aquí en México, y en muchos países, compramos o adquirimos un producto o servicio porque tiene promoción o porque está al 2x1 o porque me va a dar algo extra a lo que yo estoy buscando. Entonces, al momento de quitar la promoción, tú puedes saber, obviamente las personas que siguen consumiéndolo, pagando el precio total, es porque les gustó y porque algo tiene ese producto o servicio que les sigue funcionando. Entonces también puede ser esa forma de... Acuérdense que esos son mis consumidores que adoptaron el producto, o sea, que siguen consumiendo el producto. Efectivamente, ¿de qué otra forma se les ocurre? Que podríamos medirlo, el plan de internacionalización. ¿Por inventario? El inventario obviamente me dice mucho del nivel de ventas, ¿ok? Pero acuérdense también, cuando yo llego a un país generalmente voy a competir con otros productos que ya están posicionados. Entonces, obviamente puedo hacer también una evaluación del posicionamiento de la marca en relación un comparativo con las empresas competidoras. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta, señores? ¿No? Bueno, entonces con esto terminamos el análisis para elegir los mercados. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? No. ¿No? Pues ya nada más a trabajar, señores. ¿Ok? Hasta luego.